Hola a todos, hoy quería hablaros de la máquina Silhouette Mint. Es una pequeña máquina que realiza sellos personalizados con la técnica de impresión térmica. Hace poquito me regalaron esta maquinita y quería un poco pues que la viéramos juntos y expresaros mis impresiones. Esta máquina, que está realizada por Silhouette America, los mismos de Silhouette Cameo, viene en su cajita con las instrucciones, un DVD del software y unas muestras de tinta amarilla, azul, roja y negra, y además todo lo necesario para empezar a trabajar: un cable USB, la fuente de alimentación y el cable para la corriente. La máquina en sí es francamente pequeña. A mí me sorprendió mucho la primera vez que la vi porque no es mayor al tamaño de una mano. Pero eso lo hace mucho más manejable y además no pesa prácticamente nada. Dentro de la caja, además de todo esto, se pueden encontrar dos tipos de sellos como muestra para que se pueda empezar a trabajar con ella según la saquéis de la caja. Solamente hay que enchufarla a la corriente, el USB al ordenador, y después de instalar el software estará lista para usarse. El software es muy sencillito y solo tendréis que importar la imagen, y al ir a darle a imprimir, el propio programa ya te da la vuelta al dibujo que hayas incluido para que no haya ningún problema y el sello salga como debe. Simplemente hay que apretar el botón para imprimir e introducir el cartoncillo con el sello del tamaño que queramos. Esto es a velocidad real. Tarda muy poquitos segundos en imprimir el sello. La impresión térmica, que también viene a ser láser, es muy silenciosa, es uno de los pros, y como veis enseguida el sello estará listo para recoger. Lo introducís por la parte trasera, como habéis visto, y en la parte delantera despacito empezará a salir el cartoncillo, que os recomiendo que reutilicéis, y como podéis ver, el sello estará listo en cuestión de unos segundos. Para colocar el sello ya realizado en el taco y el plástico que nos viene de muestra, en este caso es de 30 por 30 milímetros, es muy sencillo. Al principio puede parecer que va en la base, pero no es así. Simplemente hay que, en la base más estrecha, retirar la tapa protectora, luego el papel del adhesivo y simplemente pegamos nuestra lámina de foam al adhesivo y ya tendremos la primera parte montada. La segunda parte consiste en, como veis, esta tapa, y simplemente hay que deslizarla dentro del taco, que es una parte de madera y una de plástico con unas pequeñas muescas para que simplemente deslizando y hacer clic ya tenemos todo nuestro sello hecho. Para aplicar la tinta, en vez de las tintas oficiales, por curiosidad he usado un poco de tinta de Copic que tiene base de alcohol. No ha funcionado mal, pero la verdad es que admite muchas menos estampaciones que la tinta oficial. He aplicado y como veis el resultado es bastante satisfactorio, pero hay que recargar bastante más a menudo y puede que no nos merezca la pena. Con la tinta oficial Mint, que como veis es mucho más densa, el proceso es el mismo. Simplemente tenemos que apretar la botellita, que está dura, y cubrir toda la parte del sello para que el foam absorba bien toda la tinta. Es mucho más densa, como veis, que la tinta Copic, y tendremos que esperar unos segundos a que el foam absorba toda la tinta. Con todo y con eso, al estampar, como veréis a continuación, quedarán residuos hasta que podamos estampar como es debido. Pero en general funciona estupendamente, evidentemente, es la oficial, y nos dará como para unas 50 estampaciones aproximadamente. Aunque en la caja vienen 4 colores, podréis comprar más colores en otras tiendas online
o tiendas de manualidades, bellas artes. Buscad por internet que seguro que encontráis. Y hasta aquí la reseña de hoy. Como pros de la máquina me gustaría resaltar que es muy pequeña y muy ligera y una opción muy curiosa si queremos hacernos unos sellos personalizados de vez en cuando para uso doméstico. Los contras es que la máquina no es precisamente barata y los consumibles a veces son difíciles de conseguir y bastante caros. Pero para hacer un sello de vez en cuando no está tan mal. Y hasta aquí la reseña de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!